Hágale. ¿Se escucha, no? Sí, señor. Huachipato es una industria siderúrgica integrada, única en su tipo en Chile. Esto quiere decir que elabora sus productos a partir de materias primas básicas presentes en la naturaleza, como mineral de hierro, carbón y caliza. Su estratégica ubicación en la mitad de Chile continental le permite abastecerse vía marítima del mineral de hierro proveniente de la tercera y cuarta región del país, de la caliza, que se extrae en el extremo austral de Chile, y recibir a su vez el carbón siderúrgico que importa desde Australia y Canadá. El proceso productivo de una siderúrgica de estas características es altamente complejo y comprende numerosas etapas. La primera ocurre en el terminal marítimo CAP, con la descarga, clasificación y almacenamiento de las materias primas necesarias para la elaboración del acero. Luego, en la planta de coque, una extensa batería de hornos se encarga de procesar el carbón y convertirlo en coque metalúrgico, insumo clave para el proceso de elaboración del acero. Y la producción propiamente tal se inicia en los altos hornos. En estos grandes reactores verticales se funde la carga de mineral de hierro junto a la caliza y el coque, para así obtener hierro líquido en la forma de radio. Luego de ser desulfurizado en una estación intermedia, se da paso al proceso de refinación de la radio en los convertidores al oxígeno. Aquí se transforma en acero líquido y a continuación se ajusta su composición química final. Solo entonces puede comenzar el proceso de solidificación en la estación de colada continua. Los primeros productos semiterminados que se obtienen en esta fase son los planchones y las palanquillas. En la elaboración de productos planos, el proceso de transformación continúa en los laminadores de planos en caliente y de planos en frío, donde se reduce el espesor para obtener rollos laminados en caliente y en frío de diversos espesores. Hojalata electrolítica y zinc galú. Por su parte, los laminadores de barras son los responsables de la fabricación de productos largos, como alambrón, barras para hormigón o barras para la molienda de minerales. La última fase del proceso continúa en las líneas de corte y dimensionamiento. Desde ahí se inicia la etapa de embalaje, almacenamiento y finalmente el despacho de los productos terminados mediante un eficiente soporte logístico. Los procesos de la compañía cuentan con equipamiento de primer nivel, operado por personal altamente especializado, lo que hace que Huachipato sea una de las siderúrgicas más modernas y eficientes de Latinoamérica. Listo. Como la explica en Chile. Ya se ve la presentación en PowerPoint, ¿no? Sí, ya se ve. Bueno. Pues podemos ver la producción de hierro se obtiene a través de los minerales y que se encuentran en algunas minerías y montañas. Se recoge los minerales de este y se llevan al alto horno donde se obtiene ¿cómo es? El acero y ahí se moldea a la forma que se vaya, que quieran. Usos del hierro. El hierro, como muy bien sabemos, es muy prescindible para cualquier
obra de construcción y se utiliza mucho en todo tipo de obras, como obras públicas, mobiliarias, fabricación, industria, en invernaderos, carpinterías metálicas, transportes, etc. En las obras públicas, en el sector de las obras públicas, hay que decir que el hierro también se utiliza mucho. Es más, te topas con él todos los días sin que te des cuenta. Por ejemplo, en las señales de tráfico, en las vallas, los tubos como postes, el soporte de banderolas, en el mobiliario. En la actualidad nos encontramos con muchísimas opciones en cuanto a mobiliario de hierro. Es posible encontrar sillas, mesas, somier, estructuras de sofá, mobiliario de comercio, etc. Fabricación. A partir de hierro es posible fabricar elementos realmente sorprendentes, tales como escaleras metálicas, chimeneas o calderas. Son productos imprescindibles que se encuentran en muchos hogares y que necesitamos que sean resistentes para que hagan su función y para que duren mucho tiempo. En el sector de la industria, el hierro está más presente de lo que a priori podemos imaginarnos. Nos referimos sobre todo a las mesas de trabajo de hostelería, hilos de acero. Normalmente en las industrias se buscan emplear materiales que duren muchísimo tiempo para ahorrar coste a largos plazos. Por eso es un imprescindible en el sector de la industria. Y en invernaderos no hace falta decir que los invernadores están en auge. La agricultura ecológica y está al orden del día y cada vez son más quienes optan por montar un pequeño invernadero en sus casas. Claro que para la estructura resiste y sea de calidad, se puede utilizar tubos galvanizados, es decir, hierro, por lo que también nos lo encontramos presente aquí para proteger la cosecha. Aquí una diferencia entre el hierro y el acero. El hierro es un elemento que se obtiene de minerales de cierto punto de calentamiento estado dentro de un horno, mientras que el acero es una aleación entre el hierro y el carbono, que también puede contener de otros metales en pequeñas proporciones como níquel, magnesio, cromo, vanadio o wolframio. Tipos de hierro. Cuando se va a efectuar una obra de construcción se requiere ir a diferentes almacenes de hierro porque constituye una de las principales fuentes de esta materia prima para poder acometer cualquier proyecto. Las láminas onduladas son láminas que se elaboran a partir de las láminas lisas, a las que se le dan formas de ondas y después se galvanizan dependiendo de la altura que se aplique a la onda. Pueden ser llanas o altas. Son empleadas sobre todo en revestimientos de paredes y cubiertas. Lámina lisa. Adquiere este nombre por su grosor es inferior a los 5 milímetros. Si fuese el caso contrario, se llamaría gruesa. Se fabrica normalmente en dimensiones 2 por 6 metros o 4 por 5 o 4 por 15. Estas láminas son generalmente empleadas en cubiertas y revestimientos para la construcción de, por ejemplo, puertas. Las barras. Las barras, como bien sabemos, es una de las más utilizadas, cuales pueden ser cuadradas, redondas o hexagonales. Las cuadradas se emplean sobre todo como refuerzo horizontal u vertical en paredes y asimismo en la construcción de defensas en puertas, ventanas y barandales. Las redondeadas se utilizan principalmente en armaduras con hormigón. Platinas. Son secciones rectas o rectangulares y más largas que anchas. Se utiliza principalmente en rejillas, rejerías, parrillas u defensas exteriores. Alambres. Pueden ser galvanizados o de amarre. Los galvanizados tienen una amplia variedad de aplicaciones como pueden ser conductos eléctricos o suspensiones de falsos cielos. Los amarres se usan para amarrar barras u piezas en armaduras de hierro. El Un trame momentico ahí. Una vez más, todos tienen que tener en cuenta eso que estaban hablando ahí. Todo eso es acero. Relativamente ya dejó de ser hierro cuando se le aplicó o se le adicionó en el alto horno
lo que tiene que ver con carbono. Y para dar ciertos componentes de eso, pues otros químicos, otros materiales que le van agregando ahí. Específicamente con lo que nosotros amarramos el acero de refuerzo en nuestras estructuras de concreto reforzado u hormigón armado, nosotros las amarramos normalmente con lo que se denomina alambre negro, ¿sí? Alambre negro. Y efectivamente son pequeños hilos de acero. Normalmente se trenzan de una forma que se convierte en una especie como de cintilla. Hagan de cuenta esas que cuando alguien quiere, digamos, representar algo o sufrió alguna pérdida, esa cintilla, esa formita que tiene, como de medio 8, normalmente es la forma que se utiliza en esto del alambre negro. Y para eso, para poder amarrar el refuerzo, pues un solo hilo, haciendo eso, muy seguramente ustedes imaginarán que, no, eso seguro que suelta, y claro que sí. Entonces, normalmente eso siempre se trenza de forma tal que por lo menos serán unos 3 hilos, ¿sí? 3 hilos de ese alambre negro. Ahí sí se le da esa forma y empieza usted a amarrar ese refuerzo. Ojo, ese amarre en la gran mayoría de países y aquí en Colombia específicamente se utiliza un elemento que se denomina bichiroque. Bichiroque, así, es el nombre real de ese elemento. ¿Y qué es un bichiroque? Y ojo, se los digo porque eso es una de esas cuestiones típicas que cuando ustedes ingresan por primera vez a trabajar en algún proyecto, digamos, la mano de obra típica en la construcción, ayudantes, oficiales o maestros, que son los que componen, digamos, esos trabajadores de la construcción, los que ejecutan la parte física, pues siempre intentan digamos, achantar o por debajear a los que notan como recién en el sector. Entonces empieza a preguntarles nombres de cosas que solamente saben realmente los que se han trabajado. Dentro de esos, el bichiroque. El bichiroque, ¿qué es lo que es? Simplemente es un pequeño garfio, ¿sí? Es decir, algún tipo de hierro al cual se le dio una forma como si fuese con un gancho y tiene una parte posterior por donde usted puede hacer, es decir, forma un asa, forma algo de donde usted puede coger. Y ese garfio, eso es lo que se denomina bichiroque. La puntica normalmente se le martilla para que quede de forma puntiaguda y es con lo que usted coge esa pequeña cintilla de alambre y amarra el refuerzo, queda bien agarrado de eso. Existe también maquinaria ya que hace específicamente eso, simplemente usted le conecta todo lo que tiene que ver con los hilos del acero y esa pequeña pistola hace el amarre. Sí las hay, existe, no es que sean algo que solamente trabajen al otro lado del mundo, aquí en Colombia, y pues en algún momento que puedan, seguramente la observarán, por lo menos en Pamplona. Sé que hay una obra donde específicamente ya la trabajan, que por ahí tengo alguna dirigida. Para la próxima clase, alguien que recuerde, les muestro más o menos algo sobre esa pistolita, pues para que más o menos también sepan de qué eso es. Pero de manera tradicional es el bichiroque, ese pequeño garfio, con lo cual se amarran esos refuerzos. Y recuerden, no es solamente un hilo, sí tienen que ser varios hilos, normalmente son 3, ¿sí? 3 de acero, y ese acero para el caso es lo que se conoce como alambre negro, ¿sí? Es bastante fuerte y aparte de eso, tiende como tiene una característica que es un poco flexible. Hagan de cuenta un chicle, alcanza a estirarse un poco. Entonces eso también ayuda a generar ese tipo de proceso de amarre. Entonces, ¿qué es lo que amarran? Normalmente amarran o una varilla con otra, eso es lo que se denomina traslapo, o amarran, por ejemplo, lo que son los estribos o los flejes, es decir, esos aceros que nosotros le podemos dar forma como en alguna especie de cuadrito o cajoncito, que es lo que normalmente a donde se amarran los aceros longitudinales o transversales. Más adelante, entendiendo un poquito mejor esto, les mostraré algo respecto de planos estructurales donde, como para que sepan hacia dónde vamos respecto de esto. Todo lo que tiene que ver con acero
en las estructuras es algo que ustedes van a aprender a diseñar qué tanto acero, de qué diámetros, eso viene por diámetros, cuando es para el concreto reforzado. Eso ustedes van a aprender a calcularlo. Entonces, de ahí va a salir esa información que es con la que nosotros hacemos normalmente nuestras obras. Entonces, más o menos como para que vayan sabiendo que esto es un material de verdad con lo que más vamos a estar trabajando el resto de vida. Listo, continúe. Listo. El tramet. El tramet es una rejilla que consiste en una red metálica que ofrece una superficie estable que se logra utilizando portantes o pletinas. Dichas pletinas recogen la carga y se instalan de manera perpendicular a los apoyos de la rejilla, colocándose de manera paralela en posición vertical y separándola entre ellas a una determinada distancia. Se une mediante separadoras. El trames es un tipo de rejilla que se utiliza mucho en las industrias y también en refinerías. Son utilizadas como tipo piso plataformas y esto, pues, ¿cómo es? Disminuye el costo de construir pisos y también son resistentes a la vez de cualquier, cualquier peso y cualquier ácido o algo que tenga que toquen. Y esta es mi exposición. A continuación, mi compañero les expondrá sobre el acero, que digo, el aluminio, creo. ¿Me confirman si se me oye? Sí, sí se oye. Vale, entonces voy a empezar a compartir pantalla. ¿Se está viendo ahora mismo la presentación? Ya se ve. Vale. Muy bien. El aluminio es uno de los elementos que componen gran parte de la corteza terrestre, abarcando alrededor de un 8% de la corteza y se encuentra presente en la mayoría de las rocas y arcilla del terreno. Siendo este un material no ferromagnético, por lo que sus polos magnéticos no se disponen en la misma dirección y sentido, o en otras palabras, no se ve afectado por los campos magnéticos de otros objetos ni el de sí mismo. Ya aquí se empiezan a ver esas como propiedades útiles, ¿no?, que puede tener este material, como la construcción de objetos para cámaras de unidades IRM o las imágenes de resonancia magnética. Tras su debido procesamiento, el aluminio es capaz de adquirir unas propiedades que lo han convertido en el material idóneo para diversos usos en la construcción, tales como su maleabilidad, su baja densidad o ligereza y su alta resistencia, tanto a distintas fuerzas como a la corrosión, siendo su único defecto el elevado precio de su producción. Aquí podemos ver las propiedades, pues, como podría ser el estado. La densidad, como mencionaba, es una densidad bastante baja a comparación del acero, que ronda los 8.000 kilogramos sobre metro, el punto de fusión y el punto de ebullición. Bien, la producción del aluminio. Como les mencionaba antes, se encuentra presente en un 8% de la corteza terrestre, por lo que su abundancia lo hace uno de los materiales más producidos a nivel mundial, rondando los 33,1 millones de toneladas, teniendo como agregado el factor de reciclaje que alrededor del 2007 representaba un 20% de esta producción. Porque hay algo que no se sabe, y es que lo que se conoce como aluminio de segunda clase o de segundo tipo es aluminio reciclado, pero que tiene las mismas cualidades y propiedades que el aluminio original. Bien, en la fase 1 se produce la extracción de la alúmina a partir de la bauxita, que es el elemento base del aluminio, mediante el proceso Bayer. Es el que le mencionaba, que se encontraba en lo que serían las rocas y la arcilla del 8% de la capa terrestre. Triturando la bauxita y lavándola en una solución caliente de hidrógeno de sodio para que se disuelvan e hidraten los compuestos. En la fase 2 se produce la extracción de aluminio a partir de la alúmina, que es el elemento que anteriormente producimos mediante el proceso Bayer, y este se hace mediante el proceso de electrólisis, sumergiendo unos electrodes de carbono en el material a producir. Para que se hagan una idea, 4 toneladas de bauxita producen 2 toneladas de alúmina,
y estas 2 toneladas de alumina producen solo 1 tonelada de aluminio. Solamente esa tonelada de aluminio requiere una gran cantidad de energía y carbono para su producción, ocupando entre 17 y 20 megavatios de energía, sin mencionar los 460 gramos de carbono por tonelada que se necesitan, lo que representa un 30% del precio final del producto. Por ende, ese 30% es el costo del proceso de electrólisis, y de ahí que el material sea tan costoso. A continuación vamos a ver un corto video pues, de lo que sería la producción del aluminio en sí. Si echan un vistazo a su alrededor, encontrarán este metal maravilloso por todas partes, desde puertas a aviones. Se escucha muy El pasito. aluminio tiene Recuerden ¿Cómo? mirar lo de compartir el sonido de la computadora. Se escucha pasito. Vamos a ver si subiéndolo un poco. ¿Y ahora? Si echan un vistazo a su alrededor, encontrarán este metal Bien. maravilloso por todas partes, desde puertas a aviones. El aluminio tiene muchas aplicaciones porque es ligero, sólido y resistente a la corrosión y las grietas. La producción del aluminio es costosa, pero a la larga se ahorra dinero. El aluminio, tan utilizado hoy en día, es el elemento metálico más abundante en el mundo, pero no lo hay de forma aislada en la naturaleza. La fuente de aluminio más abundante que existe es la bauxita. La bauxita se extrae principalmente en los países tropicales y llega en barco hasta Quebec, al puerto de Lavallée. El átomo de aluminio de la bauxita está ligado a moléculas de oxígeno. Esos enlaces deben romperse con electrólisis para producir aluminio puro. La bauxita llega por tren a la fábrica, donde se triturará. A continuación, mediante una transformación química llamada proceso de Bayer, se extrae la alúmina, que posteriormente se calcinará para eliminar toda humedad. Estas son las instalaciones de reducción. Esta fábrica tiene 432 crisoles, dentro de los cuales se aplica una potente corriente eléctrica para producir electrólisis. Una grúa vierte la alúmina en los crisoles. A continuación, la corriente eléctrica del ánodo colocado en la alúmina pasa a través de esta, que como vemos aquí, está en el fondo del crisol. Durante el proceso de reducción de la alúmina a 950 grados centígrados, los ánodos pierden volumen y tendrán que ser sustituidos. Es una operación continua. Cada ánodo tiene una esperanza de vida de unos 20 días. Los ánodos gastados se recuperan del crisol con esta grúa puente y se envían a reciclaje. Se limpian las barras de aluminio que después serán reutilizadas. Aquí vemos la corteza que se forma sobre el ánodo. Cuando se sustituyen los ánodos, se recuperan las impurezas acumuladas en los crisoles. Para ello, se utilizan esta especie de tenazas. A continuación, se inserta un nuevo ánodo en la alúmina y continúa la electrólisis. La corriente eléctrica rompe los enlaces moleculares. El aluminio, como es más pesado, se acumula en el fondo del crisol, mientras que el oxígeno, unido al flúor, se libera en forma de gas que se extraerá y se tratará. El aluminio licuado permanece en el fondo del crisol. Hay que recuperarlo y verterlo en este enorme recipiente con un tubo. El tubo se mete en el fondo del crisol y mediante un sistema de vacío se extrae el aluminio fundido. El aluminio se recupera en muy poco tiempo. El aire del crisol se aspira con una tubería flexible manejada por un operario. Por último, se retira el tubo y la grúa puente arroja otra cantidad de alúmina en el crisol. Así, el proceso de fabricación del aluminio continúa ininterrumpidamente. Los crisoles llenos de aluminio fundido se transportan hasta la zona de moldeado. Su contenido se vierte en hornos de almacenaje de 60 toneladas de capacidad. La temperatura de estos hornos es muy alta y el aluminio fundido aguarda en ellos la fase de moldeado.
Finalmente comienza el moldeado. El aluminio se moldea de forma semicontinua, verticalmente, produciendo lingotes y láminas, o se moldean directamente productos semiacabados. La refrigeración de las piezas se acelera rociándolas con agua. Los lingotes rectangulares grandes, que pueden pesar hasta 25 toneladas, pasarán a laminado en caliente y posteriormente se usarán en la fabricación de productos como el papel de aluminio. A partir de 4 o 5 toneladas de bauxita, se han producido 2 toneladas de alúmina, que a su vez producen 1 tonelada de aluminio. Esta fábrica produce 200.000 toneladas de aluminio al año, pero otras empresas pueden elaborar hasta 400.000 toneladas. Bien, ahí está, como les decía, que gran parte del proceso de aluminio, de la producción del aluminio, lo compone la electrólisis, que es un proceso bastante caro y extenso, de ahí su valor. Ya enfocándonos más en la postproducción, nos encontraremos con el proceso que le da forma y uso al aluminio denominado extrusión. Este proceso se da mediante los factores adecuados de presión y temperatura. Este empuja la barra de aluminio a través de una matriz, o comúnmente, coloquialmente denominada molde, que será el encargado de darle forma. Comúnmente los resultados de estas matrices pueden ser perfiles o barras de aluminio con diferentes grosores. El tocho sería estas barras de aluminio que están viendo aquí a mano izquierda, que son recortadas en pedazos más pequeños para realizar la extrusión. Y ahora veremos un video un poco más corto sobre la postproducción del aluminio, o lo que sería la extrusión. El proceso de extrusión. Hasta ahora hemos visto los elementos que intervienen en la extrusión. Veamos ahora con más detalle cómo se lleva a cabo todo el proceso. Existen varios procedimientos de extrusión, si bien el más comúnmente utilizado para la obtención de perfiles de aluminio es el de la extrusión directa. En primer lugar, precalentamos el tocho a una temperatura que varía aproximadamente entre los 440 y los 490 grados centígrados. A su vez, la matriz también es precalentada a una temperatura que oscila entre 450 y los 470 grados centígrados, para ser posteriormente colocada en la prensa. El tocho, una vez precalentado, es cortado y se procede a aplicarle nitruro de boro. Este compuesto evita el pegado del tocho de aluminio caliente con la cabeza de extrusión de la prensa y con la matriz perfiladora. El tocho así tratado es posteriormente introducido en la prensa. Como resultado de la presión y temperatura ejercidas, se consigue que el aluminio fluya por la matriz, adoptando la forma deseada. La velocidad de la prensa de extrusión, normalmente entre 5 y 80 metros por minuto, depende de la aleación y de la complejidad del perfil. El perfil así obtenido sale a una temperatura que varía entre los 510 y los 550 grados centígrados y pasa a ser enfriado rápidamente a una velocidad en torno a los 50 grados centígrados por minuto. Dependiendo de la velocidad de enfriamiento que se precise, se emplearán dispositivos de enfriamiento por aire o refrigeración por agua. La velocidad de extrusión, la presión y la temperatura son los denominados parámetros de extrusión. Estos influirán decisivamente en la calidad y propiedades de los perfiles extruidos. Los perfiles ya enfriados sobre la mesa de salida y almacenamiento de la prensa, cuya longitud suele variar entre los 48 y 55 metros, son sometidos a un pequeño estiramiento para eliminar cualquier tensión en el material y enderezar las ligeras curvaturas que presenten las barras de perfil extruido. Una sierra situada en el extremo de la mesa cortará las barras a longitudes comerciales entre 4 y 7 metros. Posteriormente son depositadas en contenedores e introducidas finalmente en un horno de maduración a 175 grados centígrados durante un periodo de aproximadamente 4 horas. Bueno, aquí ya empezamos a ver lo que sería la parte útil o lo que se utiliza normalmente del aluminio. Evidentemente hay muchísimos más procesos como el mecanizado que también utilizan el aluminio, pero con distintos propósitos. Llegando ya a los tipos de aluminios y
poquito de contexto histórico, que es conforme avanzaron los años, se fueron presentando mejoras al aluminio que darían resultado a diferentes aleaciones con propiedades específicas en los intereses de usos, categorizándose en series como las que ven en la tabla. Vamos a ver que las series van del 1000 hasta el 8000 en adelante con diferentes aliantes. En la serie 1000 tenemos que el aliante principal era un 99% de aluminio y ese 1% restante podrían ser las impurezas que se hallasen dentro del terreno. Pues recordemos que eran unas versiones tempranas, ¿no?, del aluminio y podrían haber errores durante la fabricación. Para la serie 2000 y 3000 se utilizan diferentes aliantes principales, pero al ser una aleación de cobre y otra con magnesio, adquieren una resistencia a la tracción que lo hace apto para su uso en estructuras de aviones y el buen comportamiento frente al mecanizado. Posteriores a las 3000 y de 4000, 5000, 6000 y 7000 en adelante, la única diferencia es que dependiendo del material del aliante que se utilice, el aluminio será más resistente, ya sea al mecanizado, a la corrupción, a las distintas fuerzas que él puede verse afectado, ¿no?, etcétera. Como les mencionaba al principio, las propiedades del aluminio le han permitido desenvolverse en varias áreas de trabajo, ya sea por su fuerza, resistencia, durabilidad y bajo peso. Sin mencionar ese aspecto estético plateado que le hace encajar en sus aplicaciones, ¿no? Un toque de elegancia, aunque si bien el aluminio pasa por un proceso de curación o de protección, como el laminado, que lo que hace es proteger la estructura o darle una textura diferente, como el aluminio con textura de madera, y así muchos. Bien, en los usos, creo que es bastante complejo encasillar todos los usos que puede tener el aluminio, pero centrándonos más en lo que sería la construcción, podemos encontrarlo, digamos que en la mayoría de los objetos, ¿no? Lo que serían, pues, marcos de ventanas y puertas, rejas, barandales, muros cortina, corredera, cerramientos y muchísimos más, entre otros aspectos o áreas en el que se utiliza el aluminio. Estarían los autos, como les mencionaba, los vehículos, las cámaras de imágenes de resonancia magnéticas, que por esa propiedad de que es un material no ferromagnético, pues aplica bastante, ¿no? Ya saben que no se puede tener ningún tipo de material férreo en una cámara de imagen de resonancia magnética. Aquí podemos ver lo que sería una puerta en aluminio, el marco de una ventana en aluminio, y aquí podríamos ver el resultado de una de las matrices que se utilizan para el modelado del aluminio. Tenemos una fachada ligera o muro cortina, también este emplea vidrio. Podemos ver nuevamente los perfiles, ¿no?, que se han creado mediante el proceso de extrusión. Tenemos la fachada ligera o muro cortina, fachada de aluminio, barandas de aluminio, que estas son, creo que, las más comunes en el uso de la construcción. Oh, porque esta sí, esa que acabo de mostrar, devuélvase un momentico. Esta ¿Es esta? no, a la siguiente, donde está la baranda de la escalera. Ahí. ¿Esta? Esa específicamente no es aluminio, ¿sí? Esa sí es de acero inoxidable. Y aquí viene la cuestión, aunque el aluminio, precisamente una de sus mejores propiedades es que no tiene problemas, digamos, de corrosión, ¿sí? También por las mismas formas, así como se presentó ahí respecto de la perfilería, es decir, eso que sale desde la matriz tal cual, digamos que siempre es muy modular, pero requiere de cierto tipo de uniones. Para el caso, el aluminio no es que sea algo tan fuerte, ¿sí? Él resiste, digamos, en su condición de qué tantos pliegues se le haga, qué tantas formitas tenga, digamos, la matriz por la cual sale la extrusión de ese elemento. Pero, digamos, desde el punto de vista, normalmente los aluminios no son brillantes, ¿sí? El aluminio por sí solo, debido a digamos, a ese tratamiento químico, proceso químico por el cual pasa para ser creado, su tono no es brillante, ¿sí? Es más bien mate, es decir, el reflejo de la luz normal realmente no se evidencia. En este caso en particular, estos elementos, ¿sí? Son directamente de acero.
Y en el acero, por ejemplo, en el aluminio, nosotros casi nunca tenemos elementos de forma circular, ¿sí? O que nos salgan, digamos, por ejemplo, como estas pequeñas varillas lisas. En acero, en aluminio, nosotros no, o sea, ese no es un tipo digamos, de elemento fácil de encontrar porque el tipo de matrices para eso son muy limitadas. Tampoco es que se puedan sacar matrices a cada rato porque se imaginarán los pesos y las dimensiones de eso, cosa tal de que al meter en esa prensa, pues ese material sale específicamente con esa forma. Esto sí es otra condición del acero, que es el acero inoxidable. El acero inoxidable es el que normalmente nosotros observamos fácilmente en lo que tiene que ver con lo que son estas, digamos, barandas o pasamanos típicos, ¿sí? Tienen como más resistencia, ¿sí? Son más, desde el punto de vista estético, más elegantes que el mismo aluminio. ¿En aluminio sí se puede colocar? Sí, claro que sí, pero por su condición de que no es algo como tan sólido, y aquí viene la cuestión, el aluminio nunca se solda, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, el acero sí se puede soldar y el acero inoxidable sí se utiliza cierto tipo de condición de soldadura. El aluminio no. Entonces el aluminio siempre va a haber la unión de piezas y cuando son uniones de piezas, dependiendo de las condiciones, pues puede ser mucho más fácil de que se empiece a separar. Es decir, pierde como su rigidez, su aporte fuerte para el elemento que se está haciendo. Entonces, normalmente en esto se utiliza si es lo que tiene que ver con el acero inoxidable, en especial cuando queda la intemperie. El acero inoxidable es mucho, mucho mejor, digamos, para ese tipo de elementos. También es fácil de limpiar. Entonces, esta, por ejemplo, esa lámina específicamente, nosotros tenemos que identificar también entre unos y otros. Entonces, esta directamente es el acero inoxidable. Y normalmente, lo que son las fachadas flotantes, lo que tiene que ver con esos, normalmente los rascacielos no terminan con fachadas cubiertas, sino desde hace muchos años se pareciera como si fuesen puros vidrios pegados. Esos vidrios, para que casi no se noten esas uniones o juntas entre unos y otros, precisamente lo que se utilizan son, digamos, accesorios específicos de acero inoxidable. No sé si los van a tratar, si no, yo después se los muestro. Ya se va a acabar esta sesión, ya les envío el nuevo link y continúa ahí con la exposición. Listo. Vale.